Bien, como es sabido, la información está circulando vertiginosamente. Probablemente es una historia que comenzó el día de ayer, cuando en una reunión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se vio la situación de la vicepresidenta Dina Boluarte, que, como recordemos, firmó documentos del Club Departamental Apurímac, algo que está prohibido por la Constitución, lo que la está enfrentando a un proceso de inhabilitación. Pero la información ganó velocidad esta madrugada de Lima, esta madrugada del Perú. El juez Víctor Zúñiga, a pedido del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, ha ordenado la detención preliminar por 10 días de los integrantes de una organización criminal denominada Gabinete en la Sombra, que es básicamente el entorno más cercano, lo que quedaba, digamos, en libertad del círculo más íntimo que ha trabajado en los últimos meses con el presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Ellos son Abel Cabrera, Salatiel Marrufo, Auner Vázquez, Viberto Castillo y Eder Vitón, que están siendo investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal. Dentro de esta investigación también se encuentra Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la Casa de Zarratea, que en estos momentos se encuentra no habido. Según la hipótesis fiscal, en la estructura criminal, Sánchez, Cabrera y Medina eran financistas, además de coordinadores de la organización, mientras que Marrufo y Vázquez eran coordinadores y Castillo León cumplía el rol de operador. Pero esto no es todo, porque paralelamente, al mismo tiempo que se realizaban estos allanamientos, estas detenciones, la Fiscalía también allanaba las viviendas, los inmuebles, las oficinas de 6 congresistas de Acción Popular sindicados de pertenecer al grupo llamado Los Niños, que fueron señalados por Carolín López de haber negociado obras en el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, durante la gestión de Juan Silva, hoy prófugo, a cambio de sus votos en el Congreso. Han sido registradas las residencias y oficinas de Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinosa, Ilich López y Elvis Vergara. Todo esto comenzó minutos antes de las 7 de la mañana. Y las historias de Los Niños y el Gabinete en la Sombra están relacionadas, según el trabajo que ha venido desarrollando la Fiscalía. Por cierto, César Nakazaki dijo hace relativamente poco tiempo que no eran solo 6 los niños dentro del Congreso, que de hecho no eran todos de Acción Popular y que eran 12 los congresistas que habían tenido estas prácticas relacionadas con Pedro Castillo. Frente a estas iniciativas fiscales, el presidente Pedro Castillo tuvo una reacción en Twitter que no se ha, digamos, relacionado directamente con la detención de los miembros del Gabinete en la Sombra, ni con los allanamientos a las viviendas y las oficinas de los niños, sino con otra intervención fiscal en la casa de su hermana. Porque en la casa de su hermana estaba su madre, que se encuentra delicada de salud, según se sabe fue operada hace relativamente poco también de la apéndice, y el presidente Castillo escribió lo siguiente: la Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana, mi madre se encuentra allí, este acto abusivo ha afectado su salud, responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre. Esta historia no va a terminar aquí, va a continuar probablemente a lo largo de esta tarde, cuando la fiscal de la Nación se presente ante el Congreso para interponer la denuncia contra el presidente Pedro Castillo. Hasta ahí puede llegar su acción como fiscal de la Nación. Ahí concluye la etapa de investigación. No se puede seguir avanzando porque es el momento en el que debe asumir, digamos, la actuación el Congreso de la República. Las cosas pasan a su cancha. Ahí el Congreso deberá decidir si aplica el artículo 117 de la Constitución o lo abroga, aplicando en su lugar la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, en cuyo artículo 30 se establece básicamente que no existe la inmunidad absoluta. Este proceso tendría algunas consecuencias paralelas, algunas posibilidades son la destitución, la inhabilitación o la suspensión del presidente de la República. Es información que está ocurriendo a medida que estamos hablando. Vamos a tenerlo muy informado de todo lo que ocurre a lo largo de esta edición de Al Vuelo, y para eso vamos a tener también invitados muy pertinentes como César Azabache, ex procurador anticorrupción, Eloy Espinosa Saldaña, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Estaremos con Kelly Porta Latino, bolsera de Perú Libre,
y cerraremos esta edición del vuelo con el bloque que nos trae semanalmente la consultora Vidensa. Esto es Al Vuelo. Muy bien, César Azabache, he tratado de hacer un resumen más o menos sucinto de lo que está ocurriendo. No sé si hay alguna información que te gustaría añadir. No, el resumen es muy preciso. De hecho, las diligencias de hoy, como has anticipado, marcan una escena continua que por lo menos hay que definir desde el artículo del domingo pasado de la Fiscalía de la Nación, pero que como proceso viene acumulándose desde que las investigaciones comenzaron por disposición del fiscal Sánchez y autorización del juez Checkley. En este momento, como bien has resumido, el indicador más fuerte, el dato que resume la coyuntura, es la presentación inminente de una denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación ante el Congreso. Y claro, lo que sigue es organizar nuestras expectativas para las múltiples salidas o caminos que puede seguir el Congreso con esa denuncia en sus manos, ¿no? Ajá. Bueno, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Dos miradas del derecho. Una mirada conservadora y una mirada innovativa. Tú estás más bien, me parece, desde hace algún tiempo postulando propuestas innovativas para salir de la actual crisis, del entrampamiento político y judicial que nos está tocando vivir. En realidad creo que hay más opciones que dos, claro. Te refieres a que desde una lectura conservadora de las cosas, las que en realidad hay que decirlo, predominó hasta la decisión del fiscal Sánchez, sí, habría que entender que si no se puede acusar al presidente, entonces nada más se puede hacer. Pero esta mirada totalmente conservadora ya tiene un punto de quiebra. Se pensaba lo mismo del Ministerio Público, que si no se podía acusar, la Fiscalía no podía investigar, y la Corte Suprema ya dejó establecido que acusar e investigar son dos cosas distintas. Sí. En consecuencia, trasladando ese esquema al Congreso, también es posible que el Congreso diga, aplicando el mismo criterio y sin decidir aún si puedo o no acusar a Castillo, pues nada me prohíbe abrir el procedimiento de investigación, y entonces la comisión permanente a través de la subcomisión de acusaciones comenzar las diligencias mientras se discute la parte más dura de esto. Que lo has dicho bien, voy a citar los comentarios de Luis Castillo Córdoba, en una entrevista que publicamos en La Ley ya hace una semana. Hoy día, un comentario semejante de Roberto Pereira en El Comercio, y es que sí, ya existe en nuestro medio por lo menos una interpretación clara que apunta o que justifica la posibilidad de no utilizar al final del camino que comienza el 117, tanto porque la Convención Anticorrupción, lo ha citado de Naciones Unidas, permite no hacerlo, como porque, y esta fue la tesis de Castillo Córdoba que está siguiendo de alguna forma Pereira ahora, la Constitución tiene dentro de sí otros valores más poderosos que el 117 y respecto a los que el 117 debe ceder. Ambos, Castillo y Pereira, han recordado que ya varias veces el Tribunal Constitucional ha reconocido que la Constitución puede tener incongruencias internas y ha creado salvoconductos frente a ellas. Claro, de acuerdo. Ahora, viendo, digamos, la situación nacional, digamos, dentro de esta coyuntura que se remonta a 5 años en el pasado y que tiene que ver con una permanente inestabilidad, una permanente crisis, una salida como la que está comenzando a plantearse, como la que se está comenzando a gestar, no podría contribuir aún más a la inestabilidad, cometiendo esto que parece haberse convertido en una práctica común en nuestro país, que es aplicar salidas radicales, pragmáticas e inmediatas para crisis concretas, lo que hasta cierto punto termina, digamos, hipotecando el futuro del país? Bueno, quienes nos hemos opuesto a la vacancia, no por recuento de votos, sino por razones de moral pública, hemos sostenido eso, ¿no? Que la vacancia, que hay que decirlo, la única vez que se utilizó en controversia en forma fue con Martín Vizcarra, ¿verdad? Lo de Fujimori fue una cosa distinta en el 2000, pero quienes estuvimos en contra de la vacancia por razones prácticas, hemos dicho que ella no agrega estabilidad al sistema. De modo que, lo dices bien, el
la ruta que utilice el Congreso, y quiero insistir en que son más de dos, tiene que reforzar sus contenidos institucionales. Y te confieso que he leído Pereira y he entrevistado yo mismo a Castillo Córdoba, y encuentro que las razones para encontrar para declarar o para asumir que el 117 se contrapone con otros valores mucho más importantes de la Constitución son muy fuertes. Creo que la más importante es el derecho a la verdad, ¿no? Sí. El Tribunal Constitucional ha reivindicado hace bastantes años ya como un límite para cosas como la prescripción. También tiene que serlo respecto a la impunidad. Entonces, no encuentro para nada irrazonable optar por la inaplicación. Pero creo que antes de hacerlo es necesario abordar el debate. Y hay que mirar las cosas en perspectiva. La primera decisión del Congreso no tiene por qué ser si inaplicar o no inaplicar. La primera decisión tiene que ser si proceder o no proceder. Y eso lo encuentro mucho más sencillo de abordar porque ya lo hizo la Fiscalía. Si la Fiscalía puede investigar incluso en el marco de las prohibiciones del 117, no encuentro por qué el Congreso no deba investigar en el marco incluso del 117. Y en el camino de esa investigación, que no es instantánea como la vacancia, se puede abrir, espero que se abra finalmente el espacio para que el Congreso se atreva, asuma el deber de discutir las reformas constitucionales y legales que requieren la estabilización de este ciclo. Entonces es una oportunidad de oro. O el Congreso abre investigación y abre el debate, o nos vuelve a cancelar la posibilidad de equilibrar reflexivamente esta escena. Ahí, para seguir haciendo el papel de abogado del diablo, César, ¿este Congreso está capacitado para una labor tan alta? No, pero mi impresión es que o le exigimos que lo haga o nos entrampamos. ¿El Tribunal Constitucional no puede ser un camino, por ejemplo? Es que lo va a hacer al final. En el momento en que el Congreso decida, si decide hacerlo, espero que sí, abrir el procedimiento y abrir los debates que se requieren, el espacio correcto es la Comisión de Constitución, respecto a la subsistencia o derogación del 117, o su reforma, o respecto de la habilitación de un procedimiento que permita a la fiscal de la Nación pasar a la siguiente estación, que es la de la investigación preparatoria, que tiene una serie de ventajas y de seguridades respecto a su actividad. Mientras esa discusión se hace, digo, es muy probable que la propia defensa de Castillo sea quien pretenda, quien provoque que esto llegue al Tribunal Constitucional de un modo semejante al que usó Vizcarra en las épocas de la vacancia, por vía de una discusión sobre contiendas de competencias constitucionales. Lo que la defensa de Castillo probablemente va a tener que decir, porque es lo que corresponde a toda la narrativa que he anticipado, es que la Fiscalía de la Nación no tenía derecho a denunciarle o que la subcomisión no tenía derecho a abrir el procedimiento. Con eso será el Tribunal Constitucional, y esa es la forma más segura de estabilizar esto, quien delimite si hay o no una incongruencia con las normas, dentro de las normas de la Constitución, si la investigación del Congreso puede recibirse aún con el 117 vigente, y podrá ser el Tribunal Constitucional quien cierre ese análisis, por ejemplo, con una admonición al Congreso para que derogue el 117. Ajá. Incluso se puede llegar a eso, ¿no? A la derogatoria se puede llegar a eso. No olvidemos, Raúl, que las inmunidades de los congresistas ya salieron de nuestro ordenamiento jurídico. Y allá en el 28, cuando se escribió esa Constitución, que Pareja Pasoldán llamó la madre de todas las constituciones, la regla, y esa era nuestra primera Constitución liberal en forma, era que el presidente de la República sea tratado igual que los congresistas. Los congresistas ya no tienen inmunidades. Y visto todo lo que hemos visto desfilar de nosotros, ¿realmente queremos sostener la protección absoluta que el presidente tenía en el texto constitucional desde el 860? Me parece muy interesante el debate que estás planteando. De alguna manera seguiríamos el proceso que ha seguido los Estados Unidos para enmendar su constitución, ¿no? Es decir, es la lógica de la enmienda a la constitución, no el cambio, no la transformación, sino que ésta se vaya corrigiendo por los órganos constitucionales para irse adaptando a las nuevas realidades. De hecho, la Constitución del 93 tiene casi 50 cambios. Tiene varias, por supuesto, en su haber, como la ¿no? reelección. De acuerdo, de modo que no es este el momento en que podamos entramparnos regresando al debate sobre si cambiarla o no cambiarla. Este es el momento en el que necesitamos reglas prácticas, rieles, para que ese tren de la investigación pueda circular de manera ordenada y continua. Porque lo que sí queda claro es que si el Ministerio Público tiene derecho a investigar, pues entonces tiene que tener el derecho a investigar en toda su extensión. De modo que por lo menos
de este momento, debe salir una autorización del Congreso para que permita pasar a esa investigación preparatoria. Y creo, Raúl, que la Fiscalía está pidiendo en realidad eso. Creo que en este tramo el Ministerio Público no se ha sentido cómodo con tener solo el ambiente que le da la investigación preliminar. Creo que la Fiscalía de la Nación necesita tener un juez a su disposición de manera indiscutible. Y creo que lo que está pidiendo es autorización para poder disponer de un juez en toda su extensión, sin ningún debate y sin ninguna duda. Ahí me abres, digamos, otro ángulo de análisis que me parece muy interesante, que es en la práctica otro obstáculo, otra salvedad para lo que está ocurriendo, que tiene que ver con la legitimidad de los actores. Porque tú mismo has publicado un Twitter donde solicitas, digamos, que la fiscal de la Nación dé un paso atrás para que otro funcionario más legitimado que ella, que está siendo cuestionada por una serie de cuestiones vinculadas a su hermana, etcétera, no aparezca en primera fila, no aparezca directamente y no se enfrente a las críticas políticas, a las críticas por su gestión, que podrían perfectamente empañar lo que viene ocurriendo en términos constitucionales y jurídicos. Para ser precisos, lo que vengo pidiendo es que el caso de la hermana de la fiscal de la Nación, la jueza Benavides, sea entregado a un fiscal ad hoc. Porque de varias maneras, y yo tengo la impresión que, más allá, y no quiero comentarlas, de las objeciones de la defensa de Castillo, que son objeciones de interés, se han registrado observaciones muy serias. Diego García Sayán, que es el relator ante Naciones Unidas por la independencia de la magistratura y de los jueces, Cruz Silva desde IDL, Víctor Cubas, que creo que representa muchísimo en la historia de las fiscalías, han presentado objeciones muy serias a ese primer momento de designaciones y remociones de la Fiscalía de la Nación. Y ese es un pasivo con el que la Fiscalía no debe abordar este ciclo. Debe estabilizarlo y desestabilizar y estabilizarlo. Desde mi punto de vista, es entregarle, para comenzar el caso de su hermana, a un fiscal ad hoc que sea públicamente reconocido e intangible. Otro aspecto que tiene que ver con la legitimidad de los actores es el porcentaje de aprobación del Congreso, es la propia elección del Tribunal Constitucional tan cuestionada. Lo que quiero decir es que, claro, si se hubiesen hecho bien las cosas, los caminos estarían más claros, serían más nítidos, serían más transparentes. No sé si estás de acuerdo. Totalmente. De hecho, Eloy, que te va a acompañar en unos minutos más, el día que se designó el actual Tribunal Constitucional, se hizo cargo de las críticas que de la comunidad se hicieron al procedimiento y lanzó una frase que he repetido cada vez que puedo y ahora está por entrar a tu programa, de modo que la repetiré antes que él ingrese. Él dijo, un juez es lo que llega a ser después de ser designado. De modo que el Tribunal Constitucional tiene una deuda con la sociedad en general. Sí arrastra una carga de menor legitimidad por el modo en que fue designado, pues tiene que construir una legitimación propia en el modo en que actúe. Y no tengo dudas que la crisis en la que estamos ahora, la que va a desembocar, la que va a estallar con la presentación de la denuncia constitucional contra Castillo, va a terminar en sus manos. Y es bueno que termine en sus manos. De acuerdo. César, una última pregunta. Todavía no podemos saber lo que va a ocurrir. Hay muchos caminos, como has dicho tú. Estamos viviendo una crisis extraordinariamente compleja, tanto en lo político como en lo jurídico. Pero sí te puedo preguntar cómo te gustaría que terminara todo esto. Sí, yo en este instante imagino como mejor situación de equilibrio final una con adelanto de elecciones. Porque la propia crisis deja en evidencia todas las debilidades y las inconsistencias del comportamiento del Congreso. Sí aspiro a que en medio de ese debate el Congreso pueda utilizar el procedimiento que, repito, entiendo que debe empezar, más allá de que el 117 impida acusar o no, el procedimiento debe empezar. Creo que ese tránsito, 3 o 4 meses es lo que podría tomar, debe ser además el espacio en que podamos revisar si reformamos el reglamento para permitir autorizar a la Fiscalía de la Nación a pasar a la preparatoria, si mantenemos o derogamos el 117, o como quería Francisco Eguren en su doctoral, lo modificamos. Pero el Congreso no puede dejar de hacerse cargo por más tiempo de la necesidad de introducir en nuestro sistema dispositivos legales y constitucionales que, no pensando en la coyuntura, sino en el plazo largo de la Constitución, estabilicen la crisis.
De acuerdo, César Azabache, ex procurador anticorrupción, como siempre un gran gusto poder conversar contigo, digamos, con toda esta lógica jurídica que de alguna manera nos da luces en medio de esta oscuridad que al mismo tiempo estamos viviendo. Un gran saludo. Encantado, Raúl. Abrazos. Hasta pronto. Muy bien.